Vamos a comenzar entonces. Insisto que voy a hacer una presentación de la universidad todavía más breve de lo que ya tenía programado, para no consumir demasiado tiempo, simplemente para que el señor López Obrador conozca los datos más sobresalientes o más relevantes. Bien, la Universidad de Cantabria es una universidad una universidad pública de Cantabria con dos campus, el campus de Santander, donde estamos ahora, que es el campus que tiene la mayor parte de los centros, facultades e institutos, y también un campus en la segunda ciudad de Cantabria, Torrelavega, donde disponemos de los centros. Es una universidad joven, nacida en el año 72, como antes le decía, pues una universidad que cuenta con alrededor entre 13 y 14 mil estudiantes, entre grado y posgrado, que tiene unos 1.200 profesores, estos 1.200, algo más de la mitad, profesores en dedicación completa, 600 personas de administración y servicios, una universidad que queda entre los mejores nacionales en todos los rankings, como luego comentaré algo más, y una universidad que dispone de 15 centros y de 5 institutos de investigación. No tengo tiempo ni voy a entrar en describirlos, lo que sí digo es que son centros e institutos que abarcan todas las ramas del saber, desde las ramas más tecnológicas hasta las más sociales y humanísticas, y desde las más experimentales hasta las ciencias de la salud. Hemos formado a lo largo de la historia más de 40.000 universitarios. Como digo, esta es la relación de facultades y escuelas, pero no la comento porque nos extenderíamos mucho, y si luego pues tiene algún interés, pues lo detallamos obviamente. Esta Universidad de Cantabria fue seleccionada entre los 9 primeros campus de excelencia que se convocaron por parte del gobierno de España, y obtuvo después esa de forma definitiva como campus de excelencia internacional. Es una universidad en la que diversos informes demuestran que por cada euro que se invierte en ella, la sociedad recupera cerca de 3 veces. Es una universidad que, además del personal que antes le he comentado, de docente, investigador, de administración y servicios, además consigue contratar a 400 personas, no ya con cargo a los presupuestos generales del gobierno, sino con cargo a los proyectos de investigación que la universidad consigue, y que esos proyectos permiten contratar a un número de investigadores. Es una universidad cuyo presupuesto está en torno a los 100 millones de euros, en este año pues 106, 107, y de ese presupuesto el 25% aproximadamente son fondos que captan los propios investigadores y profesores de la universidad, y el resto es la subvención que viene del gobierno regional y en mucha menor medida los fondos que se obtienen de los precios. Pero este dato de que seamos capaces de captar un 25% del presupuesto por fondos de investigación es un dato importante que nos coloca entre las primeras universidades españolas. A pesar de ser muy pequeña, de ocupar el puesto 44 del sistema universitario por tamaño, pues como antes decía, estamos muy bien colocados en casi todos los estudios y los rankings. Ahí se citan algunos. Quizá el ser la 4ª universidad más productiva de España es un dato especialmente significativo. Abundando en esto, el reciente estudio que todo el mundo llama Shanghai, aunque oficialmente se llama Academic Ranking of World Universities, pues ha detectado que nuestra universidad es la 6ª del mundo en el área de ingeniería marina y oceanográfica, y está entre las 150 primeras del mundo en las áreas de física y de ingeniería civil. Y en la parte de abajo pues se evidencia lo que antes adelantaba, que el sistema público universitario de Cantabria está considerado el segundo más eficiente del país tras Cataluña. Y además, como se puede ver, en una línea ascendente. Estos datos solamente los comento para poder hacernos una idea de cuál es la posición de la universidad. Entrando ya en la relación con México, pues decir que tenemos suscritos convenios con 32 instituciones de educación superior, que por supuesto están ahí en el mapa y que obviamente no voy a detallar. Estos convenios se refieren a muy diferentes aspectos, algunos enormemente
desarrollados, otros en un estadio más inicial, pero como hay aquí muchos profesores e investigadores que precisamente están relacionados con algunas actividades, pues ahora tenemos el placer de comentar. En los últimos años ha habido 245 estudiantes mexicanos que han venido a la Universidad de Cantabria a realizar grado, a realizar máster, y también procedentes de 15 universidades, y también ha habido estudiantes nuestros que han sido enviados a universidades mexicanas. Pero, como se puede ver, hay un flujo muy importante y hay un nivel de presencia de estudiantes de México en España, en nuestra universidad en Cantabria, verdaderamente muy relevante. Además, 58 doctores de nacionalidad mexicana se han graduado desde el año 95. Todavía en este momento, por ejemplo, hay 7 tesis, 7 doctores mexicanos que tienen pendiente de su tesis, por tanto también en el área de doctorado y por lo tanto de especialización ya en el más alto nivel, pues también debo decir que la relación entre la Universidad de Cantabria y los centros mexicanos es muy intensa. Por poner un mero ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey diseñamos en su momento un programa de doctorado sobre negocios y gestión de la actividad empresarial, con aplicación a pymes, a emprendimiento, a empresa familiar, y ese programa que incluyó como digo, a muchísimos doctores dentro de esta colaboración con el TEC, pues ha dado lugar hasta ahora a que 19 personas se han doctorado ya en este programa, y tenemos otras 5 personas en proceso de cierre de la tesis doctoral. Por tanto, también en ese sentido este es un programa que es un ejemplo, y además creo que está por aquí una de las personas máximamente responsables desde el lado del TEC. Además de grado y de máster y de doctorado, también en posgrados más específicos tenemos una fuerte colaboración con México. Quizá un buen ejemplo es las actividades del SANFI. El SANFI es un centro internacional de investigaciones y de estudios en el sector financiero, un centro que la universidad comparte con el Banco Santander, y dentro de las actividades del SANFI, que ahí están citadas, quizá la más relevante es la maestría en banca y mercados financieros, que realizamos en diversos, además de en España, en diversos países, y en México esa maestría, pues concretamente la realizamos con la Universidad de Anáhuac, y vaya por la promoción 18ª, formando cada año a personas que luego son, en fin, expertos en el campo de finanzas, en el campo de administración de empresas y en otros. También podría citar otro máster internacional que tenemos, un máster online sobre comunicación digital, que es el resultado de la colaboración que tenemos entre la universidad y el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer. Y ya acabando, dentro de actividades de investigación y transferencia, traigo 2 o 3, podría haber muchos más, pero como mero ejemplo, la actividad del grupo que tenemos en la Universidad de Historia y Cultura Contemporánea de Europa del Sur y América Latina, cuyo responsable está acá, el profesor Suárez Cortina, y que, a consecuencia de eso, existen una serie de convenios con la UNAM, con el Colegio de México, con la INAH, con el TEC de Monterrey, con la Fundación Cervantina, sobre todo lo que tiene que ver con la historia y cultura contemporánea. Por otro lado, dentro de todo lo que son nuestros proyectos de sostenibilidad urbana, la Universidad de Cantabria es muy activa en proyectos de sostenibilidad urbana, es muy activa en relaciones con el gobierno regional, con el Ayuntamiento de Santander en este tema, y fruto de todo eso se ha firmado recientemente un MOU entre el Banco Interamericano de Desarrollo, la universidad, la UIM, que es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Ayuntamiento de Santander. Y dentro de ese MOU, pues por ejemplo, una de las actividades es el curso sobre sostenibilidad en ciudades, que se celebra alternativamente en Santander y en México. Debo decir que, consecuencia de esta actividad de sostenibilidad urbana, que quizá luego también el profesor José Luis Gil pueda comentar algo, ha habido una serie de actividades de la Universidad de Cantabria y del Instituto de Hidráulica Ambiental en México, y aquí, sin entrar a detallarlos, como se ve,
estudios de riesgos naturales de las ciudades de Xalapa y Campeche, financiados precisamente por el BID, ensayos que hemos hecho en el gran tanque del Instituto de Hidráulica, sobre el ciclo, sobre la central térmica en Sonora, el parque eólico en Puebla, la planta desaladora de Rosarito. Entonces, como vemos, el Instituto de Hidráulica, dentro de todo este programa de sostenibilidad ambiental, ha tenido actividades importantes en México. También, dentro de las actividades de lo que antes llamaba del SANFI, de este Centro de Investigaciones y Estudios sobre Finanzas, estamos desarrollando un proyecto muy ambicioso sobre evolución histórica de la globalización bancaria y financiera en Latinoamérica y en España, y el investigador principal de ese proyecto es Carlos Marichal, del Colegio de México. Bien, esto ha sido una revisión enormemente, en fin, rápida y por lo tanto enormemente incompleta, y simplemente decir que hace unos meses yo realicé una visita institucional a México en la que pues, visitamos el TEC de Monterrey, visitamos el Colegio de México, visitamos la Universidad de Colima, la Universidad de Anáhuac, porque son algunos de los muchos centros con los que tenemos colaboraciones, tenemos actividades, y este viaje pues, ha permitido abrir nuevas colaboraciones dentro de lo que es la vocación que tenemos de trabajar cada vez más con México. Yo lo dejo aquí, precisamente para no consumir más tiempo, y por lo tanto, pues el señor presidente nos dirigirá. Vicepresidenta del Gobierno. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato el año que viene a la presidencia del Gobierno de México, directora de universidades. Saludo muy especialmente y doy la bienvenida a Alfonso Romo, que es la persona que está redactando con otro equipo el programa económico del candidato a la presidencia de México, empresario muy importante en México, muy relacionado con la universidad, la investigación, supongo que muchos de ustedes le conocen, que está ahí. También saludo al presidente del Consejo Económico y Social de la Universidad, señor Garte, que le veo allí. Bueno, un saludo a todos. Las razones por las que he querido traer al candidato a Cantabria, cosa que me ha sorprendido que aceptara con esta rapidez, llega de Londres, de mantener unas reuniones con el candidato del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha recorrido ahora todo Estados Unidos en múltiples y masivos actos con la colonia mexicana en Estados Unidos, pues se lo expresaba en la carta. Yo confieso mi gran admiración por México. Somos europeos, estamos en Europa, pero yo he salido 7 veces de España y 5 ha sido a México. Somos europeos geográficamente, pero donde creo que está nuestra lengua, nuestras relaciones, nuestra historia, es en Latinoamérica, muy especialmente en México, donde España tiene una presencia importantísima. Y le decía en la carta que antes de que sea presidente de México, puesto que siendo presidente ya es más difícil, que venga, tendrá el licenciado múltiples invitaciones de todos los lugares de la tierra. Me voy a adelantar y lo voy a traer antes, que será más fácil. Y le hacía un programa que vamos a cumplir, por eso tenemos que estar aquí relativamente pronto. Claro, no puede irse sin estar en el Año Santo lebaniego y conocer lo que allí pasó en el siglo VIII, que es nada menos que el origen de España, tal como la entendemos ahora, y que vea allí la estatua del rey Pelayo, que vea la historia de la batalla de Covadonga y su prolongación en Subiedes, por qué está allí el mayor trozo de la cruz de Cristo, por qué hay un personaje que se llama Beato en el año 770 que nombra patrón de España a Santiago, y eso marca todo el devenir de la cristiandad. Naturalmente también visitar Ampuero, de donde era su abuelo, que nació en la casa cuartel de la Guardia Civil, hoy es el Centro Cultural de Ampuero, y que es una historia a tener en cuenta, y donde en su familia existe una persona muy ilustre y muy querida en Cantabria, que es Sisto Obrador, al que todos conocemos.
y su abuela, una pasiega, Felipa Revuelta. Bueno, pues esa es la razón por la que le hemos traído aquí. Y él, lo único que me pidió, por favor, es que él quería especialmente venir a la Universidad de Cantabria. Quería tener un contacto con los profesores para exponer lo que tenga bien exponer, pero eso era para él prioritario, venir a la universidad, cosa que yo enseguida le acepté, como no. Y esto es todo. El que intuyo, ya sabéis que yo soy persona de intuiciones, intuyo que va a ser el próximo presidente de México en el mes de julio, ¿no?, del año 2008. Tiene la palabra el candidato licenciado Andrés Manuel López Obrador, conocido en México como ANLO, para no decir todo el nombre. Me da mucho gusto estar en la Universidad de Cantabria, poder tener este diálogo con ustedes. Hice un texto, lo estoy revisando, muy largo, es mucho mejor que yo resuma y que ustedes, si tienen algo que preguntar, lo hagan y de esa manera nos comunicamos mejor. Yo soy de Tepetitán, es un pueblo que pertenece al municipio de Macuspana, del estado de Tabasco, México. A ese pueblo llegaron a radicar mis abuelos maternos. En España, como ustedes saben, los nombres de los antiguos tenían que ver con el oficio de la gente. Por eso los apellidos zapatero, carpintero, pescador, obrador. Mi bisabuela materna, originaria de Cantabria, se llamaba Felipa Revuelta. Yo nací en el 53, estoy muy orgulloso por eso, porque 2 siglos antes, en 1753, nació el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla, un cura de pueblo, extraordinario, rebelde. Y en 1853 nació José Martí, el gran poeta de nuestra América. Por eso me gusta cuando canta Ana Belén. Yo también nací en el 53, en especial el verso que dice: ¿qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Luego es la historia de mi juventud. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México con una beca. Vivíamos en una casa de estudiante, 80 estudiantes tabasqueños, nos daban hospedaje y alimentación. Y lo más importante de ese entonces es de que de cada 10 jóvenes que presentábamos examen para ingresar a la universidad o al Politécnico, entrábamos 9 de cada 10. Ahora, lamentablemente, de cada 10 entra 1, son rechazados 9, con la mentira de que no se pasa el examen de admisión, cuando eso no es cierto. Es que no hay cupo, no hay espacio, porque las universidades públicas no cuentan con presupuesto suficiente.
cuando triunfe nuestro movimiento, se va a garantizar el derecho del pueblo a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Terminé la carrera, me regresé a mi estado natal. Mi primer trabajo fue de director del Instituto Nacional Indigenista. Trabajé en comunidades indígenas, en la zona Maya Chontal. Ahí aprendí a trabajar con los pobres. Posteriormente, ya en la actividad política, me tocó ser fundador del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco. Luego fui dirigente de ese partido a nivel nacional. Fui también candidato a gobernador de Tabasco y candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Goberné en la Ciudad de México del 2000 al 2005. Luego he sido 2 veces candidato a la presidencia de la República, en 2006, 2012, de modo que la tercera es la vencida. Vamos de nuevo, aunque todavía no es el tiempo, faltan menos de 10 meses, pero el proceso electoral comienza en noviembre de este año. Las elecciones son el 1 de julio del año próximo. Estamos elaborando un plan para la transformación del país. El principal problema de México es la corrupción. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por eso la pobreza, por eso se desató la inseguridad, la violencia. Nos duele mucho que se estén cometiendo en promedio 68 homicidios diarios en el país. Estamos pasando una situación muy difícil, muy delicada, y tenemos que hacer la paz. Tenemos que llegar a un acuerdo para pacificar al país y terminar con la violencia. Pensamos que debe cambiar la estrategia que se ha aplicado desde hace 10, 11 años, que ha consistido básicamente en el uso de la fuerza, en medidas coercitivas. Se quiere apagar el fuego con el fuego y no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Nosotros tenemos una concepción completamente distinta a la que se ha venido aplicando para supuestamente enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Tenemos que atender de manera especial a los jóvenes. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro. Hay necesidad de rescatar el campo de México para que haya bienestar en el campo, que se reduzca la migración, que los mexicanos salgan a trabajar a cualquier parte, a Estados Unidos, por gusto, no por necesidad, como ha sucedido en los últimos años. Hay mucha migración porque se abandonó por completo el campo.
de manera simplista, los tecnócratas del neoliberalismo decidieron dejar sin apoyo las actividades productivas del campo, con la idea, con el criterio de que en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se necesitara. Y se les olvidaron muchas cosas. Ni siquiera en términos económicos es conveniente aplicar esa política, pero mucho menos en términos sociales o culturales. En el campo no solo se producen alimentos, es una forma de vida sana, es donde se mantienen valores culturales, morales, espirituales, y eso es lo que se ha afectado en los últimos tiempos. Hay mucha desintegración familiar, muchos han abandonado sus comunidades, a sus familias, sus pueblos, para irse a buscar la vida a otras partes. Entonces necesitamos regresar al campo, apoyar las actividades productivas. Se requiere fortalecer el mercado interno, dejar de comprar alimentos, de comprar las gasolinas en el extranjero. Es un absurdo, tenemos petróleo, pero se compra la gasolina, porque es uno de los negocios de la mafia del poder. Desde hace 40 años tenemos 6 refinerías, o para decirlo de otra manera, desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Tenemos 6 refinerías, a pesar de que han invertido para reconfigurarlas, por la corrupción están operando al 38% de su capacidad. La idea es que se conviertan en chatarra para que compremos toda la gasolina en el extranjero. Actualmente consumimos 800,000 barriles diarios de gasolinas. Se producen 300,000, se compran 500,000 barriles diarios. Es un negocio de 15,000 millones de dólares al año. Nosotros queremos enfrentar esto, porque tenemos, entre otras cosas, que pagar un sobreprecio solo por fletes que va del 30 al 50%. La gasolina en México es más cara que en Estados Unidos, y el salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Hemos llegado al extremo, al colmo, de que en Guatemala, que no tienen petróleo, es más barata la gasolina que en México. Entonces, nosotros vamos a rehabilitar las refinerías y vamos a construir 2 nuevas refinerías para dejar de comprar la gasolina. Vamos a procesar toda la materia prima en nuestro país. En fin, se está elaborando un plan para 2018-2024. Hemos convocado a especialistas, la mayoría de ellos sin militancia en nuestro partido, ciudadanos independientes, académicos, investigadores, intelectuales, expertos en los distintos temas y sectores. Yo diría que lo mejor del pensamiento técnico-científico de México está contribuyendo en la elaboración de este plan. Y les hablaba de los jóvenes, a los que vamos a atender de manera preferente. En la actualidad existen 2.600.000 jóvenes que no tienen acceso al estudio ni al trabajo,
lo único que han hecho estos gobernantes corruptos ha sido llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, como si fuese responsabilidad de ellos. Los han etiquetado como ninis. Nuestro propósito es otorgar becas de 2.400 pesos mensuales a 300,000 jóvenes que asistirían al nivel, a la escuela en el nivel medio superior y a las universidades. 300,000 con becas de familias de escasos recursos económicos. También a 2.300.000 jóvenes, esto no les gusta mucho a los conservadores y nos acusan de populistas, pero como aquí no hay conservadores, no, les voy a pedir que se tapen los oídos. Vamos a contratar a 2.300.000 jóvenes. Se les va a pagar un sueldo. El gobierno va a pagar la nómina de 2.300.000 jóvenes que van a ser comisionados para que se capaciten para el trabajo. Se les va a enviar como aprendices a talleres, a empresas, al sector agropecuario, a las actividades productivas. A 2.300.000 con un sueldo mensual de 3.600 pesos a cada uno. El mantener este programa de atención a los jóvenes, que no haya ningún joven sin estudio y sin trabajo en el país, que tengan becas para estudiar y tengan trabajo, significa una inversión, que no gasto, de 110,000 millones de pesos. Esto se va a aplicar, esta es una de las acciones prioritarias. ¿Qué ganamos con esto? Mucho, porque vamos a alejar a los jóvenes de la tentación, para que no tomen el camino de la delincuencia. Lo puedo resumir en una frase: becarios sí, sicarios no. Si no hacemos esto, junto con otras acciones para atender las causas que han generado la inseguridad y la violencia, no avanzaríamos. Vamos a hacer esta acción. ¿Cómo se va a financiar? Pues es muy interesante. Les decía que el principal problema de México es la corrupción. Según nuestros cálculos, y en esto sí soy conservador, se roban los políticos corruptos alrededor de 30,000 millones de dólares cada año, entre 500 y 600,000 millones de pesos. El presupuesto nacional es de 5 billones de pesos y se roban por lo bajo el 10%, 500,000 millones. No hay ninguna banda en México, sin duda, y posiblemente en el mundo, que robe tanto. Eso es lo que vamos a combatir. Se va a acabar la corrupción. No es que se va a minorar o la vamos a mantener a raya, la vamos a acabar. Y sabemos cómo hacerle, tenemos convicciones, tenemos autoridad moral para hacerlo, y no es un problema que tenga que ver con la idiosincrasia del pueblo de México. Le preguntaron a Peña Nieto hace poco que sí, qué opinaba de la corrupción, y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Eso no es cierto, es completamente falso. La corrupción no se da de abajo hacia arriba. En nuestros pueblos, en la gente común, en México, hay
una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema se da arriba. La corrupción se da de arriba para abajo. Por eso tenemos que limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Entonces, si evitamos la corrupción, si nos ahorramos estos 500,000 millones, nos va a alcanzar para financiar proyectos como el que mencioné, de apoyo a los jóvenes, y nos va a sobrar. Si acabamos con la corrupción, no va a ser necesario aumentar impuestos, no va a ser necesario aumentar deuda. Estamos planteando que podamos gobernar sin déficit, porque además de que vamos a ahorrar por no permitir la corrupción, también vamos a hacer un gobierno austero. En Europa, lo comentaba yo ayer en Londres, se tiene una idea distinta del término austeridad. Nosotros, cuando hablamos de austeridad, lo vemos como sinónimo de acabar con privilegios de los altos funcionarios públicos. No es despedir trabajadores, no es echar a la calle a los trabajadores de base del gobierno, sino cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Es una vergüenza, pero los expresidentes de México, para tener una idea, son los que más pensión reciben en el mundo. El expresidente Salinas, o Zedillo, o Fox, o Calderón, cada uno en total recibe una pensión de 5 millones de pesos mensuales de pensión. Entonces todo eso se va a terminar. El avión presidencial de México es el más lujoso del mundo, para un primer ministro, para un presidente, para un jefe de Estado. Costó 7.500 millones de pesos. Es tan grande que tuvieron que ampliar el hangar presidencial. Costó la ampliación del hangar presidencial 1.000 millones de pesos más. Agréguenle el mantenimiento, la operación de ese avión. Es algo oneroso. Todo eso se va a terminar. En los últimos 10 años, con Calderón y con Peña, han comprado aviones y helicópteros en una cantidad cercana a los 100.000 millones de pesos. Da pena ajena, porque los del gobierno francés tenían interés en vender unos helicópteros, invitaron a Peña, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, a un aniversario de la toma de la Bastilla. Le hicieron una parada militar, un homenaje, y nos vendieron unos helicópteros. Vamos a terminar con todo eso. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Se va a acabar la corrupción y va a ser un gobierno austero. Esto es lo que estamos proponiendo en México. Vamos bien, no es fácil, estamos enfrentando una mafia de poder, no va a ser un día de campo, la elección por venir. Recurren mucho a dos estrategias perversas. Una, la guerra sucia, espantar, asustar de que si ganamos, México va a ser como Venezuela, o que somos populistas,
mesiánicos, antirreligiosos, que estamos en contra de los empresarios y otras cosas. Entonces tenemos que ir informando, contrarrestando toda esa campaña negra en una situación bastante difícil, porque los de la mafia del poder, que es el grupo que realmente manda en México, que tienen secuestradas las instituciones, que tienen el control de los partidos, que utilizan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Hemos insistido mucho que es lo mismo el PRI y el PAN, decimos que es PRIAN. Ahora, como el PRI está muy debilitado, están alentando una alianza PAN-PRD. Es como si aquí se uniera el Partido Popular y PSOE, algo parecido. Al final, para enfrentarnos, porque lo que no quieren es que haya un cambio en el fondo, porque no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Entonces, no va a ser fácil. Esta estrategia de guerra sucia la aplican no solo en México, en toda América Latina. No es algo espontáneo, que por ahí anda un publicista mercenario que es especialista en estas técnicas, que al final de cuentas son de Goebbels, hitlerianas, porque es repetir mentiras para que se conviertan en verdad. En el 2006 nos las aplicaron, que yo era un peligro para México. Luego los mismos publicistas la aplicaron en Estados Unidos contra Obama. Obama, un peligro para Estados Unidos. No funcionó con Obama, sí tuvo un efecto con nosotros, porque tienen en México, ahora en eso hemos ido avanzando, mucho control de los medios de información. No podíamos defendernos. En plena campaña en el 2006, argumentando de que no se había pagado por adelantado, nos suspendieron el contrato en Televisa para pasar los mensajes nuestros. O sea, nos cercaron por completo. Ahora existen las redes sociales, es una bendición que exista el Internet, tenemos más ventajas, no tiene la cobertura que se desea, pero ya hay forma de contrarrestar todas estas campañas negras. Y lo otro, que es lo que más les funciona, no solo es la guerra sucia, eso lo podemos enfrentar, lo estamos enfrentando. Además, hay un despertar ciudadano. Lo que más les funciona, y es una desgracia, es la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente. Se empobrece al pueblo y luego cada vez que hay elecciones se compran votos con dinero. Esto puede parecer increíble, pero duele mucho. Tenemos en México 60 millones de pobres, en una situación muy extrema. Hay hambre en el país. Entonces, se compran votos, se entregan despensas, materiales de construcción, dádivas. No los acaban de hacer en la elección en el estado más poblado del país, en el Estado de México. Hubieron elecciones en julio
junio, ganamos, pero nos cambiaron el resultado, de 45 distritos en 5, los más pobres, los más marginados. En los 45 distritos, es un estado con 18 millones de habitantes, el Estado de México. Una participación del 54% de los ciudadanos, votó el 54%, pero en esos 5 distritos de 45, supuestamente votó el 66%. O sea, totalmente atípico, porque ahí hubo una compra masiva de votos. Eso es lo que estamos ahora enfrentando. ¿Cómo? Con organización. No tenemos más que tener comités en cada pueblo, cada comunidad, cada colonia, para que con los ciudadanos se oriente, se haga conciencia, se promueva el voto y se defienda el voto. Aquí decíamos con nuestro amigo Miguel Ángel, presidente, de que ustedes, y así es en la mayoría de los países de Europa y del mundo, en un proceso político electoral se requiere que haya un candidato, una propuesta, un programa, y son los ciudadanos los que van a decidir con su voto libre. En el caso nuestro, desgraciadamente, además del candidato, además de la propuesta, se requiere tener un ejército de ciudadanos para cuidar los votos. Porque si no se hace eso, hay fraude electoral. Entonces, para nosotros lo principal es la organización ciudadana. Morena, en ese sentido, está creciendo mucho. Así termino diciéndoles que el PRI se fundó en 1929, tiene 88 años. El PAN se fundó en 1939. Les hago un paréntesis. El PAN se funda en pleno gobierno cardenista para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Por eso surge el PAN, porque no les gustó a los potentados de entonces que el general Cárdenas entregara la tierra a los campesinos y que expropiara el petróleo y que llevara a cabo una política nacionalista, excepcional, a favor del pueblo. Por eso se forma el PAN. Ahora el PRD, supuestamente es la izquierda, se está aliando al PAN, de estas incongruencias que se dan en la política. Bueno, el PRI 88 años, el PAN 78 años, Morena ha cumplido 3 años de haberse fundado y estamos en primer lugar a nivel nacional. Y ahí termino. Muchas gracias al rector y al presidente y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias.